Bueno, egunon eneko Uxue. Egunon. Uxue eneko porque Uxue está más, digamos, empezando por antes empieza por el lado donde está Uxue, así que sería Uxue eneko. Lo que pasa es que en el nombre pone eneko Uxue. Bueno, tenemos con nosotros hoy a dos personas. Por una parte, Uxue Mancesidor, que es guipuzcoana y ha estudiado Lane. Todo el mundo que sigue estas entrevistas ya sabe lo que es Lane porque prácticamente cada 4 entrevistas hay una persona de Lane. Y el otro, por otro lado, está Eneko Calvo, que es vizcaíno y está todavía estudiando ingeniería informática. Vuestro proyecto se llama Loop, como además lo tenéis ahí detrás, así que no tiene pérdida. Se corresponde con el trabajo de fin de grado, ¿verdad, Uxue? Sí, así es. Bueno, en su momento teníamos ganas de empezar a trabajar en algo y al final el trabajo fin de grado pues lo cogimos un poco como excusa, ¿no? Muy bien. ¿Qué es exactamente Loop? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué pretendéis hacer? Vale, pues nosotros estamos enfocados en intentar facilitar un poco el día a día a la gente que tiene baja visión. Dentro de la discapacidad visual, pues todo el mundo, ¿no? Conocemos la gente que es ciega, que no ve nada, pero bueno, hay una condición que se llama baja visión, que sí que es verdad que es más desconocida, pero que lo tienen pues el 2% de la población española, hablamos de 1,2 millones en España, y bueno, pues es gente que no ve bien, gente que sí que tiene un pequeño resto visual, pero bueno, tiene muchos problemas de visión. Y claro, esto pues les obstaculiza el día a día. Nosotros en concreto estamos enfocados en intentar facilitarles las lecturas cotidianas y con el objetivo de poder darles más autonomía para hacer actividades del día a día. Porque cuando hablamos de intentar facilitarles la lectura, hablamos de que puedan hacer la compra por su cuenta, hablamos de que si están por la calle puedan leer cualquier cartel, si les llega alguna factura a casa, en el caso de las personas quizás más mayores, lo puedan leer. Entonces, estamos hablando de un proyecto que busca darles autonomía a gente que no la tiene por su condición visual. El 2% de la población, has dicho. Así es. Y se espera que vaya en aumento. ¿Tiene alguna relación con la edad o es simplemente una deficiencia que ya viene de nacimiento? No, en verdad cualquiera podemos terminar teniendo baja visión por desgracia. Sí que es verdad, bueno, dentro de la baja visión existen, o sea, nosotros sin ser ningunos expertos, pero existen muchas retinopatías y muchas enfermedades distintas, solo que, bueno, la baja visión como es un conjunto que los engloba a todos, y sí que es verdad que son mayormente enfermedades que suelen aparecer con la edad, pero vaya, yo, por ejemplo, en la familia tengo casos de mis abuelos, etcétera, que padecían diabetes. Yo si en algún día, espero que no sea así, pero si en algún día tengo diabetes, la diabetes es una de las razones que puede terminar en baja visión. Entonces, cualquiera podemos tener eso de ese, cualquiera podemos hacer vida, vamos a decir, como tenemos ahora, que vemos sin problema y que un día de repente pues nos suceda. Que no nos case, toquemos madera, pero así es. Deduzco por lo que comentas, Uxue, que la inspiración te vino en tu familia. Bueno, pues la verdad es que no, No. No, la verdad, todo empezó del acercamiento a la tecnología, a la capacidad de la visión computacional en su momento. Nada, repito, o sea, sin ser para nada también ningunos expertos en el tema, pero escuchamos hablar de la visión computacional, vimos distintos proyectos que se estaban haciendo y empezamos a pensar en a quién podría aportar eso. Pensamos en alguien que no pueda ver por su cuenta. Y nada, luego ya nos acercamos a la gente que tenía baja visión y empezamos a entablar relación con ellos y bueno, fue más ahí, conociendo la tecnología y pensando que quizás podría ayudar a alguien, acercarnos a la gente que tenía ese problema y escucharles, fue así. Entonces, vamos a ver, aquí sí que te tengo que hacer alguna pregunta. Perdona, Eneko, luego te atacamos a ti, porque como eres tú la que tenía el proyecto de fin de carrera, por eso estas preguntas tienen que ir para ti. Dentro de Lane, digamos que analizáis diferentes tecnologías. Bueno, nosotros... Bueno, imagino que lo de ver la visión computacional no fue un hobby tuyo que de repente te pusiste allá, bueno, no, sino que fue algo dentro del programa académico o no.
Sí, totalmente, fue así. Bueno, al final dentro de lo que es el programa universitario llegó un momento que tenían ellos intención de que, bueno, al final el programa al estar enfocado en que la gente entienda un poco el mundo empresarial, pero también desde una faceta del emprendimiento, no solo quizás desde la administración, ¿no? Pues se buscaba un poco que la gente emprenda proyectos y tenían un poco intención de que los proyectos que se emprendieran, estudiaran relacionados a la tecnología. Entonces, bueno, pues lo que hicieron fue nos trajeron como unas pequeñas formaciones, algo así. Se acercaron venture builders como iPower, entre otros. Menciono iPower porque es justo el que nos acercó la tecnología de la inteligencia artificial, pero se acercaron a algunos otros de realidad virtual, realidad aumentada, como EIWA, que está en Donosti, y nada, ellos nos hablaban un poco de esta tecnología, de sus posibilidades, de sus capacidades, que son tecnologías maduras en el mercado, etcétera, y un poco lo que buscaban era que tuviéramos nosotros la capacidad de traducir esas tecnologías en un producto que tuviera sentido y encaje en el mercado. Vale, y tú escuchaste eso y pensaste, pues conozco gente a la que le podría ayudar esto. ¿Es así? ¿O cómo fue esa relación con los enfermos o con los afectados por esa baja visión? Sí, realmente no fui solo yo, fui yo junto a nuestra compañera Apurva San Juan, las dos de la uni, compañeras. Sí. Y nada, eso sí, esa fue la manera, lo que tú comentas. Escuchamos hablar de la visión computacional, dijimos visión computacional, pues la gente que no puede ver, a ver cómo puede esto encajar. Y nada, que nos acercamos. En el País Vasco hay asociaciones de baja visión, como son Begizare, que opera en todo Euskadi, en Vitoria el Itxaropena, o por ejemplo el CRIC, que también opera con las escuelas en todo Euskadi. Nada, o sea, ellos al final son asociaciones de afectados, entonces pues fue una gozada, nos abrieron las puertas desde un principio y o sea, toda la parte de diseño de producto, sí, toda la parte del desarrollo de la propuesta de valor ha sido de la mano con ellos. Si no, ya te digo que al no tener un caso cercano a nosotros, o nosotros por suerte no tener baja visión, pues para nada se hubiera desarrollado de la misma manera. Ajá. Vale. ¿Y cómo habéis hecho esa unión entre lo que es la tecnología y el diseño del producto? Porque el diseño del producto entiendo que desde el punto de vista más de ponérselo a los afectados habéis tenido esa ayuda de las asociaciones, pero a nivel tecnológico, ¿en quién os habéis apoyado? Bueno, nosotras, ya digo, empezamos Apu y yo, pero al final llega un momento en el que veíamos que hablando con la gente las cosas iban como cogiendo sentido y claro, nos hacía falta alguien que nos diera ese apoyo, que cuando habláramos con empresas a nivel de cómo podríamos desarrollar esto y cómo se podría ejecutar el proyecto, alguien que nos facilitara pues, el entendimiento con ellos, alguien que tirara del proyecto por la parte técnica y ahí tuvimos la gran suerte de dar con Eneco, que vimos que primero empezamos Apoyo y luego vino Eneco, que fue de todo como muy rápido y estamos los tres. ¿Pero dónde encontrasteis a Eneco? ¿En un mercado? Bueno, en su día pues, fue como una historia un poco curiosa, no es lo habitual, yo creo, dentro de este tipo de emprendimientos, que suele ser gente que se conoce, al final, como te has comentado, pues la gente le suele ver junta, pues era un día cualquiera y yo recibí un mensaje por LinkedIn y pues que estaba explicando un poco un proyecto, era una pequeña landing page pues explicando qué estaba en la cabeza de ellas de hacer y tal. Y pues sin pensarlo mucho y estaba justo en un momento de mi vida que me apetecía pues hacer cosas nuevas, innovar un poco, pues me metí sin ningún interés y simplemente por pura pasión, por así decirlo, ¿no? Para aprender y sobre todo pues eso de aprender de cómo es un proyecto, cómo se puede escalar un proyecto, cómo se puede crear un producto desde cero y hasta ahora que yo creo que ha sido una de las mejores decisiones de toda mi vida, vamos. Muy bien, Nico, pero ¿cómo te localizaron a ti? Porque, vale, LinkedIn, pero ¿por qué tú y no otro de los cientos de estudiantes de informática que puede haber en cada momento, ¿no? Pues yo creo que fue una ruleta rusa, ¿no? Y donde cayó el tambor, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, que te explique. Sí. No, nada, o sea, nosotros veíamos que el perfil
no sabíamos muy bien si necesitábamos a alguien de electrónica, alguien de informática. Bueno, luego Vale. está genial porque Eneco es un terreno que, vamos, hace de todo y sí, genial. Tenemos una suerte de la leche, pero eso, al principio intentamos localizar a alguien a través de las universidades. O sea, hablamos primero, yo siendo de MU, bueno, viniendo de MU, primero intenté en casa, un poco llamando a Mondragón, luego también a Deusto. Bueno, a la Pero, UPU. a ver, a través de las universidades, ¿quieres decir que te pusiste en contacto con el decano de la Facultad de Informática o qué es lo que hiciste? Porque... Llamábamos a las universidades diciendo que necesitábamos, o sea, queríamos utilizar un poco los canales de la universidad para hacer llegar una landing page diciendo, mira, pues este proyecto, buscamos un poco este perfil tal. Pero bueno, como que al final tampoco llegábamos a saber del todo a cuánta gente llegaba, esto tal, y dijimos, bueno, vamos a hablar por LinkedIn tal. En Eco, pues supongo que es por tu posicionamiento así en tu perfil de... No sé, pusimos así, estudiante de informática. Y Eneco fue la segunda persona que apareció. O sea, la primera fue una chica de Deusto, que le mandé también un mensaje y no sé, nunca... O sea, ¿abriste LinkedIn? Abrí LinkedIn, o sea... Pusiste estudiante informática en el buscador de LinkedIn. Eso es, estudiante informática, ubicación Bilbao, y Eneco apareció. O sea, el segundo, y fue una pasada. O sea, le hablé y a los 2 minutos me respondió. Es verdad que en esa época justo coincidió que yo estaba ya como cuando empiezas a toquetar un poco LinkedIn, que empiezas a ponerlo bonito y tal, y yo creo que fue a raíz de eso de que, pues no sé. Algo O sea, digamos que esto es como una especie de Tinder, ¿no? Sí, Y que has puesto ahí lo que buscas y de repente te aparece alguien y es tu amor platónico, ¿no? sí, tipo match. Además, bueno, termino, os dejo ya, pero nosotros además al principio decíamos, bueno, al final por la experiencia de la uni, ¿no? Dices tú cuando empiezas con alguien en un proyecto, al final vas como casando, o sea, más vale que os llevéis bien. Entonces, nosotros pues intentando ser profesionales todos decíamos, bueno, hablábamos, sí, lo decíamos así, vamos a darnos un tiempo de conocernos, tal, a ver cómo encajamos. Pero bueno, sí, ha ido todo genial. Nosotros ¿Por qué pusisteis estudiante informática? Porque eso también tiene alguna explicación, Uxue. Sí, buscábamos a alguien que entendiera de programación en concreto y pensábamos que dentro de los estudiantes de informática era donde más podíamos encontrar. Era por... Pero podríais haber... Basado en inteligencia sin programación es un poco, o sea, es la base un poco, ¿no? Del Pero producto. podríais haber puesto visión computacional en Bilbao, por ejemplo. Sí, también. Mira, si con lo de estudiante de informática no hubiéramos dado con nadie, quizás hubiéramos terminado poniendo eso, no lo sé. Pero es que funcionó tan bien. Entonces, después de ese contacto, de ese match, como dices tú, os sentasteis en persona, fuisteis a veros y tal, y... Al poco tiempo, ¿no? Al poco tiempo ya nos conocimos, bueno, por videollamada primero y luego ya en persona. Hicisteis primero una videollamada, qué modernos. Sí, encima es que esto ya fue hace año y pico y ya estamos un poco en pleno también pandemia, bueno, algo raro también estaba un poco Vale, sí. el COVID, pero... Y entonces estas chicas, Annapurna y Uxue, te habían hecho una landing page por lo menos, ¿no? Para que tuvieras lo que querían hacer. Un poco su presentación era una landing page, ¿no? Eso es. O sea, me dieron un pequeño concepto de la idea que era y pues eso, explicando un poco cómo querían que funciones iba a tener, cómo iba a funcionar, pues eso, que tenía visión computacional y tal. Y fue a partir de ahí que pues vi factible el poder echar una mano y me metí a ello. También fue el ver que pues de alguna forma sí que me iba a poder aportar y yo podía aportar a ellos también. Si fuese algo muy poquito, igual lo hubiese dicho que sí, o si lo hubiese visto muy lejano. Pero tú estabas estudiando en ECO, tú de visión computacional, ¿tenías ya cierto dominio en ese momento? Sí, o sea, yo desde más o menos desde que antes de la carrera, de hecho, o sea, siempre he tenido un poco vocación de informática, por así decirlo, y siempre he estado toqueteando diferentes tecnologías o diferentes, pues sí, lenguajes o toqueteaba un poco de todo, en todos los ámbitos, ¿no? Y al final el tema de la inteligencia artificial y, bueno, visión computacional y todo lo que engloba, pues ya lo había toqueteado y de hecho en la carrera, en el nivel en el que estaba, que no sé si estaba en segundo ya o en tercero, sí que habíamos toqueteado un poco algunos lenguajes que son muy utilizados o son muy comunes en la inteligencia artificial y ya tenía un poco una base, ¿no?
Entonces ya lo demás pues era simplemente incrementar un poco mis conocimientos, pero ya teniendo una base es más sencillo. Muy bien. Y entonces, bueno, pues la cosa funcionó y empezaste a trabajar juntos. Imagino que entonces te pondrías más al día todavía de la visión computacional, ¿no, Eneco? Sí, sí, sin duda. De hecho, ahora, conociendo un poco también, pues al final te vas moviendo, vas entrando en conversaciones con gente que ya hace este tipo de cosas de manera profesional y poco a poco vas conociendo más el mundillo y te vas informando más y al final incrementas mucho sus conocimientos y sobre todo experiencias en el sector que, bueno, aparte pues he estado trabajando en otras empresas pues, a terceros y tal, y bueno, pues sí que yo he considerado que en este tiempo he ganado mucho conocimiento en este ámbito, vamos. Sí, sí, sí. Muy bien. Y bueno, pues entonces empezaste a trabajar juntos, ya os sentíais más seguras con Eneco cerca, ¿no, Uxue? Claro, 100%, 100%. Y cuanto más tiempo pasa, al final, todavía más allá de que las relaciones se van entablando más, coges más confianza, etcétera, la aportación y la implicación de cada uno también es mayor, ¿no? En Eneco, más allá de, bueno, estamos hablando de que, yo no voy a hablar por ti, pero Eneco, o sea, suele cacharrear en otros ámbitos, el mundo empresarial también le parece muy interesante, entonces, bueno, o sea, Eneco no tiene ningún problema de decir, chicas, la página web está un poco fea, vamos a poner no sé qué copy, vamos, o sea, Sí, pero me mola mucho. O sea, creo que antes un poco menos, pero siempre he tenido un poco la espinita de saber el mundo empresarial cómo funcionaba y meterme un poco en ello. Y yo creo que esa es una oportunidad perfecta para empezar un poco, iniciarme en ese. Vale. Ahora vamos a hablar un poco del tema empresarial y demás, pero antes de nada, una curiosidad. A ver, ¿cómo habéis hecho la landing page, Uxue? Bueno, Vosotras estabais estudiando emprendimiento. Una landing page también tiene un poquito de reto técnico, ¿no? Ya. Un poquito, Sí, yo en verdad creo que era incluso un PDF, yo creo, con el que le pudimos... Yo creo que en ese momento era todavía un PDF, pero vaya, si fuera una landing page lo que sea, podríamos haber hecho cualquier cosa, o por Wix, o por Shopify, o por cualquiera de estos. Pero creo que eso, tuvimos, incluso, venga, dijimos un PDF un poco, no lo sé. Vale, y entonces, bueno, empezasteis a trabajar, estabais todavía a nivel entiendo, Uxue, que estáis todavía a nivel de proyecto de Lane, ¿no? Todavía no estabais fuera de Lane en ese momento, ¿verdad? No, es más, yo terminar, mi proceso lo he acabado hace como un mes o algo así. Sí, así que dentro. O sea, que te ha ayudado, Eneco te ha ayudado a probar. Bueno, imagino que has sacado una buena nota, pero quiero decirte que te ha ayudado también en tus estudios, ¿no? Independientemente de que luego eso tenga sus consecuencias emprendedoras, ¿eh? Pero lo primero de todo, el proyecto empezó en el mundo académico, con lo cual lo primero que tú ibas a conseguir era aprobar, ¿no? O sacar una buena nota, ¿no, Uxue? Y tu compañera también. O ya en ese momento ya os daba igual y lo único, ya estabais pensando en llevar eso al mundo comercial y demás. Sí. Bueno, no, o sea, nos hemos esforzado por sacar una nota y todas esas cosas que hay que hacer, pero la intención real de empezar con este proyecto como trabajo de fin de grado más allá de la nota es siempre como la formación, o sea, Lane siendo en concreto pues un programa que tiene un modelo un poco distinto. Desde el momento en el que empiezas no hace falta que pase demasiado tiempo para que dejes las notas como en un segundo plano, no porque sean menos importantes, sino porque priorizas un poco la formación y el estar aprendiendo de verdad cosas que te son útiles para sacar tu proyecto empresarial adelante. Entonces, bueno, el proyecto de fin de grado empezó con una ambición o con una ilusión de ser capaces de traducir una tecnología de la que no teníamos ni idea con un sector con el que tampoco estábamos familiarizadas y intentar retarnos en la capacidad que nosotros teníamos de desarrollar un producto y además conseguir encaje en el mercado, ser capaces de conseguir los medios para lanzarlo y un poco vivir
vivir toda esa experiencia, era como la prioridad. Y bueno, tengo que decir que empezó siendo trabajo de fin de grado mío, pero que también sí. Está bien, Amigos, te lo han permitido adoptar en ECO, sí. Sí, al final un poco en la carrera Lane pues es un poco más enfocado al tema empresarial, al tema financiero, bueno, sí, y diseño de producto, bueno, como la creación del producto, pero más sin entrar dentro empresa sobre todo. Y en mi caso, pues sí que es más enfocado al tema técnico. O sea, al final en mi carrera, pues sí que hay bastantes partes del TFG que son 100% de parte técnica y que, por ejemplo, en su parte no se aborda. Entonces, sí que... Digamos que el mismo proyecto, en el mío, por ejemplo, si en mi trabajo de fin de grado yo he abordado las partes de investigación de usuario, obtención de recursos, búsqueda de financiación, gestión de producto, modelo de negocio, cómo gestionar el desarrollo de un producto, tanto la parte de diseño en general como en marketing, pues proyecciones de ventas. En ECO pues va a trabajar más en las partes de visión comunicacional, también de conversión de texto a voz, el trabajo sobre todo va a ser pues, tema software y luego si podemos abordar un poco de electrónica, pues también sería, pero de momento no está dentro de... Vale. ¿Y en qué estado estáis ahora mismo? El proyecto, vosotras ya, Usue y Annapurna, ya no estáis en Lane, pero seguís con el proyecto. Eso quiere decir que le estáis viendo una capacidad real de llevarlo al mercado, ¿no? Sí, así es. Nosotras, bueno, hicimos al principio una fase bastante como potente de investigación de usuario, que era pues para toda la parte de diseño de producto, identificar las características del producto principales y sí, pues el desarrollo de la propuesta de valor, digamos. Y bueno, pues luego a raíz de obtener un poco de financiación, empezar a entrar más allá, a adentrarnos más en la parte de desarrollo del producto, pues ahora al final pues tenemos unas proyecciones de ventas, al final pues la gente nos ha ido mostrando interés por probar el producto, etcétera. Y bueno, sí que es verdad que estamos en un momento en el que nos interesa tener un poco plataforma o escaparate para... Un prototipo o algo que la gente pueda probar para validar sobre todo. Sí, al final la mejor validación siempre es cuando el cliente se paga o abre la cartera. Ahora mismo estáis a nivel de desarrollo del primer prototipo, ¿verdad? Bueno, ya llevamos bastantes prototipos. No sé si ya haremos 2 o 3. Estamos en el desarrollo del producto, por así decirlo, final de manera, o sea, en el ámbito electrónico y yo creo que en el ámbito de funcionalidades. Todavía igual el diseño de la apariencia exterior, igual sí que pues está un poco condicionada de lo anterior que he comentado, entonces igual puede variar. Pero estamos en el proceso en ese, o sea, estamos ya casi... prototipos ya habéis sacado varios. Sí, o sea, sí. Y los habéis puesto a prueba con los voluntarios y demás, ¿verdad? Claro. O sea, al final tenemos que tener en cuenta que el tipo de producto en el que hemos estado trabajando incluye tanto un producto que tiene ahora un formato de aplicación, pero también estamos hablando de productos físicos que requieren de carcasas, diseño industrial, etcétera, pero también electrónica. Entonces, al final hay que ir revalidando un poco todo. Nosotros en su día hicimos, prototipos incluso para toda la parte de encaje del producto en el mercado inicial y de ver que tiene pues un producto mínimo que la gente pues le ve sentido usarlo y que encuentra de utilidad. Para eso utilizamos incluso prototipos que hacíamos en 3D, etcétera, que nos eran más que suficientes. Ahora más los prototipos que se están trabajando es porque ya se tomó la decisión de vamos para adelante con el desarrollo, y los prototipos de los que estamos hablando ahora ya es como la electrónica final, o sea, ya están... Sí, estamos hablando de... Empezamos con electrónica comercial, comprando cosas pues por Amazon, o sea, cosas más comerciales, y ahora ya es pues electrónica más hecha a medida. Estamos trabajando con ingeniería que nos ayuda en ese ámbito, o sea, ya es algo más serio. Los prototipos de ahora ya son partiendo de una toma de decisión de vamos a invertir en desarrollo. Vale. Vamos a analizar un poquito el producto para ver si todo el mundo tiene claro lo que hace técnicamente, ¿vale? Si os parece. Entonces, digamos que esto tiene una forma como de una lupa, ¿no? Por hacernos una idea así físicamente, ¿no? Es algo así como una lupa, parecido o no. Sí, totalmente. Nosotros hacemos productos que convierten texto en voz. Y estamos trabajando tanto en productos que sean físicos,
por una parte, tanto productos que sean en formato aplicación para que cualquier persona con el móvil pueda tener una aplicación que le ayude a convertir cualquier texto en voz y así poder acceder a él. Pero luego, el formato lupa que tú comentas, que quizás incluso le Sí, vamos a ver. O sea, Sí. digamos que hay un producto puro software, que es una app que se podría añadir a cualquier móvil, ¿vale? Por lo que estás diciendo. Esa app que lo que hace es convierte el texto que está viendo la cámara del móvil Eso en es. voz, ¿no? Eso es lo que hace uno de vuestros productos. Aparte que la que es solo software, ¿verdad? Eso es. Pero esos productos ya Esto, existen, ¿no? Ya existen en el mercado productos de este tipo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y además para nosotros eso es súper interesante porque al final por toda la gente, por todos los miles de personas que ya están utilizando esos productos, es algo que nos hace ver que es también, o sea, que el Vale, encaje pero ahí la pregunta es cómo se diferencia vuestro producto en ese segmento, ¿eh? Luego vamos a la otra parte, al formato lupa. Yo creo, sobre todo, creo que lo que más nos diferencia de un principio es el dispositivo físico. Eso es lo que más nos Vale. diferencia. O sea, el que habéis hecho de puro software, ese, digamos que tiene rivales, ¿no? En el mercado. La O tiene aplicación total, sí. ya. Vale, vale. Y no es especialmente distinto a los que ya existen, ¿verdad? Bueno, sí que tiene diferencias notables, sobre todo, pues, por ejemplo, en el ámbito de idiomas cooficiales, pues sí que lo abordamos de una manera más. Bueno, trabajamos por ejemplo, con la UPV, con un grupo de investigación que está muy especializado y es en este ámbito, en el ámbito del euskera, de texto a voz en euskera, son los más avanzados. Y sí que trabajamos con ellos, entonces en este ámbito sí que abordamos cosas que igual esas empresas que pues, desarrollan aplicaciones para este ámbito de pasar texto a voz, pues igual no abordan por la poca gente que pueden llegar a. O sea, es mejor para convertir texto en euskera en voz en euskera. Una de las facilidades. Vale. A mí me gustaría añadir que, bueno, en términos de la diferenciación de lo de software que comentas, un punto bastante importante es, bueno, nosotros estamos trabajando con Patricia y Asier de Chewy Apps, que ellos son expertos, sobre todo de Patricia, en tema de diseño accesible, etcétera, que son unos cracks ahí. Y sí que estamos intentando tener como mucho enfoque en el diseño de la aplicación, que todo esté enfocado a la accesibilidad, a mejorar la experiencia, que la experiencia que pueden ofrecer otras aplicaciones. Eso como punto importante de cara al usuario. Y luego, como proyecto a nivel de negocio, sí que es verdad que lo de los idiomas cooficiales es un punto muy importante, sobre todo si nos centramos en el segmento de usuario más, por ejemplo, como estudiantil, un estudiante que está estudiando en DEREDU, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ya aquí estamos hablando de proyecciones como más futuras, pero estaríamos hablando al final de toda la gente que pueda tener problemas de lectoescritura, más allá de la baja visión, hablamos de gente que pueda padecer dislexia, etcétera. Estamos hablando de un software que es capaz de hacer accesible cualquier texto convirtiéndolo en voz. Entonces, bueno, sentimos que para todo el apoyo estudiantil, pues eso, en el tema del euskera, pero no solo euskera, sino que a nivel nacional, otros idiomas cooficiales que tenemos, ahí vemos un campo interesante a abarcarse. Ok. Después, el formato lupa. Lo que hace es que no hace falta móvil, es decir, el propio hardware que estáis diseñando vosotros, porque aquí entiendo que todavía estáis terminando el producto, ¿verdad? Este hardware es capaz de leer el texto de una factura, como has puesto antes como ejemplo, no va una persona al Mercadona y para poder comprobar que no le han cobrado de más, pues se pondría su lupa frente a la factura, esa lupa leería el texto que hay en la factura y se lo leería después a la persona que lo está usando. Es algo así, ¿verdad? Es un espejo. O sea, al final, la tecnología que lleva la aplicación es un poco el espejo de lo que tiene también la lupa como tal. Más o menos, vamos a abordar los dos tipos de usuarios que pueden pues, abarcar más el tema móvil porque están más familiarizados, o si un usuario específico prefiere un gadget solamente para lectura, pues utilizar esa lupa en este caso, pero es la funcionalidad como tal o el fin que tiene es más o menos el parecido. Es verdad que la lupa, pues abordamos, por ejemplo, el tema de que tenga una lupa física con una óptica, una lente para que pueda, pues, lecturas más puntuales. Y aquí es donde entra todo lo que hablabas antes de electrónica, ¿no? La lente, la conexión, no sé, los circuitos que tiene dentro de la lupa, todo eso. Bueno, esto es un mundo complejo, ¿eh?
Sí, sí. Y aquí os habéis apoyado en una ingeniería, habéis dicho, ¿verdad? Eso es, eso es. Estamos trabajando con la ingeniería de Navarra y, Que bueno, tenían experiencia con temas de electrónica. tiene experiencia con sistemas embebidos, que al final es cuando coges pues, un sistema operativo muy grande y quieres meterlo en un sitio muy pequeñito, pues ellos tenían esa experiencia y era lo que buscábamos. Vale, yo creo que les hemos entrevistado, además, me suena. Sí, a Miquel puede ser. Miquel, sí, sí, sí. Sí, Cuando has dicho Navarra ya he pensado en Miquel inmediatamente. Vale, estáis trabajando con ellos, ellos están ayudando con la parte electrónica, efectivamente tienen mucha experiencia ya. Y además supongo que es muy agradable trabajar con Miquel, es un tío muy capaz y muy agradable. Y entonces a esa lupa le incorporáis el software que habíais hecho también para el móvil, ¿verdad? eso es. Que lo que hace es como una especie de OCR, ¿no? Entre comillas, que lee el texto, cualquier texto, entiendo. Sí, Pues la habéis ido- digital o la habéis- físico. Y eso ya tiene una dificultad, hay mucho de visión computacional, como habías dicho antes, ¿no? El ser capaz de leer cualquier texto con condiciones de luz más o menos, con textos ordenados de una manera u otra, ¿no? Pues todo eso tiene su dificultad. ¿Y esto lo habéis hecho desde cero vosotros? Sí, sí, totalmente, o sea, desde cero, o sea, no nos hemos apoyado en ninguna empresa de software, ha sido Sí, sí, totalmente sí. interno. Y es verdad que aparte de lo que comentas, de que sí que tiene su complejidad el tema de detectar cualquier texto, también incluimos pues, que al final puedas navegar entre diferentes párrafos, como te has comentado, que puede haber que un texto esté aquí, otro aquí, otro aquí. Incluimos esa capacidad de poder detectar esos párrafos o esos grupos de texto y poder también, pues un poco detectar el idioma en el que está cada párrafo y que el propio sistema de voz se adapte también a ese texto, a la presentación del propio sistema de voz que se adapte. También vamos Vale. Entonces, después ese texto, una vez que se ha leído e interpretado, se lee a la persona que quiere saber lo que pone, ¿no? Entonces, esa lectura es como una especie de sí, ¿no? eso es, sí, sí. Mm. Es un pequeño asistente de voz, pero más, sí, enfocada a la lectura, sí. Vale, eso entiendo que habíais utilizado cosas porque hay un montón de cosas ya en el mercado para eso, ¿no? Para el tema de voz te refieres. Para convertir texto a voz. Sí, Para, yo pregunto, igual habéis... para la voz como tal, estamos trabajando con la que te he comentado, con el grupo de investigación de la UPV. Pero para el tema de reconocimiento de texto, esto está totalmente hecho desde... Es verdad que bueno, nos apoyamos en diferentes, como habíamos comentado antes, una tecnología que ya está madura, sí que nos apoyamos en diferentes recursos que sí que están ya desarrollados, pero está hecho un poco desde cero. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que más os ha costado de todo? ¿Dónde habéis encontrado más retos en ECO? Yo creo que depende un poco también de lo que, por ejemplo, yo en mi caso puedo encontrar retos que por ejemplo, para Purva o Papauso igual son diferentes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a mí los retos que más el reto sí principal es un poco adaptarme un poco al sistema Android, ¿no? O sea, al final es una cosa que en mi titulación bueno, no se aborda mucho y está un poco más dejado de lado. Y a mí cuando me tocó pues ponerme a ello es como un mundo que empiezas desde cero, conoces un poco la programación, pero es totalmente diferente, tienes que adaptarte, tienes que buscar información por tu cuenta. Es verdad que gracias a Internet pues sí que te facilita encontrar información, encontrar foros donde hay gente que le puede pasar algo parecido, problemas parecidos y lo puede solucionar. Pero yo creo que sobre todo me centraría en poder, mi reto ha sido adaptarme a cosas que en un principio no tenía ni idea. Y podría decirte Android, pero podría decirte dentro de Android un montón de ramas que también que a mí me ha pasado lo mismo. Son cosas que no desconocía y tengo que aprender pues siendo autodidacta, por así decirlo. Sí, sí. Bueno, por internet hoy en día hay de todo para aprender, ¿verdad? Sí, pero yo creo que Usuito también tendrás algún rato así más enfocado en tema empresa. Bueno, al final, en el día a día todo es un reto, poco ¿no? reto. Ya. Bueno, en nuestro caso no es una idea, un proyecto que nace porque somos personas que tenemos 40 años de experiencia en un sector, ¿no? Por ejemplo, pues,
como gente que lleva trabajando toda una vida en un sector y que es normal identificar una oportunidad. Entonces, pues toda la parte de desarrollo de propuesta de valor y pues al final conseguir un cierto encaje en el mercado siempre es un reto. Luego, el conseguir las alianzas concretas, las correctas, ¿no? Identificar muy bien como cuáles son las necesidades del proyecto y dar con la gente que tenga esa llave, eso es. Luego, al final, cada proyecto de emprendimiento, tanto por tipo de modelo de negocio, por tipo de producto, los procesos son distintos, los tiempos son distintos, en algunos hace falta más financiación que en otros para activar ciertos procesos. Bueno, pues el saber siempre cuáles, estratégicamente, ¿no?, cuáles son los pasos a seguir es algo que se tiene que descubrir en el día a día y bueno, ahí eso estamos intentando. Vale. Y bueno, una de las cosas que has comentado durante la entrevista, Uxue, es que en un momento concreto obtuvisteis financiación y que eso de alguna manera influyó mucho en que siguierais adelante, ¿no? Claro. Danos algún dato más. Claro. Sí, nosotros en un principio, cuando ya teníamos como una propuesta de valor más o menos lo suficientemente definida y que veíamos que la gente iba mostrando interés, por lo que íbamos viendo que tenía un cierto encaje y sentido el producto, ya fuimos a por intentar buscar la financiación, la gasolina que necesitaba un poco el proyecto, porque al final, aunque Neco sea un máquina y todo esto, pues veíamos que la velocidad del desarrollo se podía aumentar si... No, aumentar y sobre todo, al ser un producto electrónico hace falta financiación sí o sí para poder desarrollarlo, diseñarlo, o sea... Sí, y nada, y nosotros al principio sí que es verdad que intentamos tantear un poco la parte de inversión privada, pero al principio estábamos muy enfocados en el dispositivo también físico. Entonces, bueno, pues aunque nos centramos un poco en la inversión privada y cómo podía funcionar o a ver cómo podríamos gestionar eso, quizás vimos que por la fase en la que estábamos y el tipo de producto quizás no era como el momento, ¿no? Al final, pues los tiempos de desarrollo, de lanzamiento de un producto de estas características pues son mayores, la inversión es mayor, quizás el riesgo también es mayor, entonces, bueno, pues no es quizás, entiendo que tan atractivo como un producto, como modelo de negocio que se base en un producto SaaS o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues entendimos que era un momento que teníamos que intentar buscar apoyo de entidades públicas, concursos, como intentar movernos a lo que sea y tratar de llevar el producto y el proyecto en general a un momento en el que ya podría, por el desarrollo del proyecto, podría estar en un punto interesante en el que otro tipo de financiaciones pues, privadas y tal podrían ser. Pero eso, al principio fue en plan concursos de emprendimiento, apoyo que hemos recibido, agencias de desarrollo. Una ayuda muy importante fue la del gobierno vasco, que conseguimos la Ekintzailetxe Checking Tech y eso. Vale, o sea que estamos hablando sobre todo de ayudas para el emprendimiento y para el desarrollo de tecnología, ¿verdad? Total. Sí. ¿Sabéis cuánto dinero habéis conseguido, más o menos? Pero sabía. Sí, pues... Lo digo para dar una idea a gente que está en vuestra situación y que a lo mejor el dinero es una limitación, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar? Eso es una de las cosas que muchas veces se preguntan, ¿no? Claro. Sí, pues nosotros en total pues unos 60.000 euros, algo así. Es que es una cifra maja, ¿no? Para hacer un desarrollo de producto. Entiendo que además en vuestro estado todavía vosotros no tenéis ni sueldo ni nada, claro. No, que va. Claro. Entonces todo lo pudisteis destinar al desarrollo del producto, a contratar a expertos, a comprar algún aparato que os hacía falta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que, o sea, al final estamos enfocándonos mucho, ¿no? Pues como es normal en la parte de desarrollo del producto, pero lo que siempre es importante, ¿no? Y sobre todo, bueno, en este caso nosotros tuvimos la suerte de ser apoyados por entidades, pero sobre todo la realidad de un emprendimiento la mayoría de veces suele ser que se hace con recursos propios, etcétera. Entonces, siempre hay que ir como con pies de plomo, ¿no? Y entonces, esa inversión en el desarrollo sí que es verdad que se intenta todo el tiempo apoyar de ese encaje del que estamos hablando todo el tiempo y de intentar conseguir las métricas de éxito del mercado que hacen falta como para que tú sientas la confianza suficiente para decir, venga. Pues, no, pero vuestro tiempo es también recursos propios, ¿eh? No lo despreciáis.
Pero eso ya... Igual no lo valoramos como si fuese un recurso económico, pero también de alguna manera estamos invirtiendo también en el proyecto nosotros por nuestra parte. Y luego las personas con las que habéis hecho las pruebas, que entiendo que son voluntarios, en algunos casos ya sabéis que, sobre todo en el ámbito farmacéutico, esas pruebas son muy costosas. Nosotros hasta ahora las muestras, todo lo hemos trabajado mucho en el territorio local. Entonces, hasta ahora el apoyo con las asociaciones, organizaciones del entorno nos ha sido suficiente, pero sí que es verdad lo que comentas, quizás vaya a ser un reto esto que comentas, porque bueno, al final intentamos poco a poco tratar de tener como un escaparate mayor y todo esto, así que ya te contaremos si... Sí, ya estamos terminando, no os preocupéis. Bueno, ahora en el estado en el que estáis a punto de tener el producto ya al final, ¿no? No sé, a ver si os queda un mes o muy poquito. Estimamos que en 2 o 3 meses, ojalá... Vale, vamos a poner para después del verano, ¿vale? Porque en 2 o 3 meses... La idea principal es sobre todo... En julio y agosto no se puede sacar nada al mercado, ¿eh? Está prohibido, ya sabéis. Al menos en nuestros lares, en otros países es distinto. Entonces ya tenéis el producto terminado, imagino que haréis una producción mínima, ¿no? Para poder ponerlo a disposición del mercado para que lo empiece a probar y tal, ¿no? ¿Qué idea tenéis? O sea, en ese sentido. Sí, nosotros bueno, pues ya sabemos un poco con quién realizaríamos esas producciones en seriadas y todo eso, pero eso sí que es verdad que intentando pies de plomo, ¿no? Entonces, antes de meternos en esas inversiones, porque ya estamos hablando de moldes y de, bueno, pues de solicitar componentes de electrónica y bueno, ya los desembolsos, o sea, pues la inversión que hay que hacer es bastante mayor, entonces, bueno, antes de meternos certificados, licencias, pues antes de meternos en todo eso, sí que es verdad que tenemos como unos indicadores unas métricas de éxito a las que tendremos que llegar y que son las que nos dirán si tiene las cosas de una manera o de otra. Porque este producto necesita certificaciones médicas. Médicas yo creo no. No, ¿verdad? Médicas no, son más certificaciones del tema, pues homologación cuando suele sacar productos tecnológicos al mercado, pues hace falta una certificación, pues el tema de reacciones, resistencias, bueno, vale, pero como cualquier otro producto electrónico, ¿no? Eso es. No es un producto enfocado al tema farmacéutico, al tema... Vale. O sea, no está considerado equipamiento médico. Vale. Y bueno, entonces imaginemos que sacáis el producto final, vais a hacer, igual hacéis 50 unidades para ver qué tal funciona, ¿no? Entiendo, algo así. No sé si es vuestro plan hacer tantas o... Nosotros ahora mismo tenemos una base de datos con gente interesada en probar el producto y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos ciertas acciones de marketing concretas en mente que llevaremos a cabo y veremos el interés de la gente hasta qué punto llega. Y porque si nos podríamos permitir a nivel, solo por la estructura de costes y el desembolso que puede suponer, si nos pudiéramos permitir que la primera producción seriada, en vez de 50 o de 100, pudieran ser de 500, pues mejor para todos. Entonces, pues, vamos a intentar llegar a lo máximo posible. ¿Qué precio tenéis pensado ponerle? El rango que barajamos es en torno a los 300 euros, precio de venta al público. Vale. Imaginemos que conseguís que os los quiten de las manos, vamos a suponer, ¿vale? Que los ponéis en el mercado, os los quitan de las manos y ya, ¿cuál es vuestro planteamiento? ¿Qué tenéis previsto hacer? Si ocurre eso. ¿En algún sentido en concreto? En todos. Vale. O sea, evidentemente ya hablamos de un producto que tenéis una constancia de que va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer? Porque si va a funcionar hay que hacer muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Lo tenéis previsto o no habéis pensado en eso todavía?
No, claro, es que primero tenemos todos los retos de que tenemos que llegar a ese punto. Claro, o sea, yo creo que si más o menos como lo estamos planteando, yo creo que si tú comentas que tiene mucho éxito, creo que eso antes de la producción lo vamos a llegar a percibir y vamos a poder abordar ese, pues en este caso, si dices que nos lo quitan de las manos y recibimos 1000 solicitudes, yo creo que antes esas 1000 solicitudes de compra ya las recibiremos antes de producir, entonces podemos abordar esa demanda de manera directa porque vamos a producir esas 1000 unidades que O sea, ahora mismo, más o menos la idea es algo así, pero bueno. para la producción inicial no vais a pedir dinero a nadie, ¿no? Va a depender un poco de la capacidad que tengamos de conseguir estas métricas de éxito del mercado. Pues no sería lo mismo, por ejemplo, si la gente simplemente muestra interés diciendo quiero probarlo o quiero comprarlo, claro, o si ya hicieron desembolso de dinero, ¿no? En ese caso, quizás, pues la posibilidad de poder llegar a autofinanciarnos y todo eso, pues al final es el objetivo y lo ideal. Vale, pero imaginemos que viene, yo qué sé, estaba pensando en Elon Musk, que tiene mucho dinero, y viene Elon Musk y os da 1 millón de euros. ¿Qué hacéis con ello? Yo creo que ese escenario todavía no lo hemos planteado. Dices igual de... Que nos compran la... Pero... No he dicho que os compre, os he dicho que os da 1 millón de euros para para invertirlos. Sí, sí. Calle, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos? Vale. Yo creo que es seguir invirtiéndolo en el desarrollo, sobre todo, igual mejorarlo, mejorar un poco el producto, hacerlo... Yo creo, o sea, primero tendríamos que decidir un poco, a ver cómo lo gestionamos, en qué banco metemos el dinero, qué hacemos. Bueno, pero yo, por ejemplo, creo que sería algo muy interesante contratar, como comprar el tiempo de alguien que sepa mucho y hablar también con esa gente, con esa persona, en plan, compra un poco tu tiempo. Mira, queremos hacer esto con el proyecto, queremos llevarlo así. ¿Tú cómo lo harías? O sea, ¿cómo nos ayudarías? O sea, lo primero que haría quizás es como intentar acercarnos o coger el tiempo de alguien que sepa mucho para que nos asesore justo en eso que tú dices. Que sepa mucho de llevar al mercado. Bueno, alguien que sepa mucho es muy general eso, ¿eh? Claro. La gente que participa en los concursos de televisión sabe mucho, pero no creo que sea lo que tú estás buscando, ¿no? Yo creo que un poco de todos los ámbitos. Claro, sí. Bueno, a mí particularmente me inspiran bastante, y bueno, lo hemos solido hablar, me inspiran bastante las personas que han sido y que son capaces de identificar oportunidades de mercado en sectores distintos, ¿no? Por ejemplo, mi padre, por ejemplo, lleva todo el año trabajando en la máquina herramienta, ¿no? O sea, bueno, el sector mecanizado, máquina herramienta. Entonces, bueno, pues... Hay que decir que Uxue es del Goibar, con lo cual eso es bastante previsible. Sí, sí. Eso es del territorio. Y eso, por ejemplo, pues él al final ve un montón de oportunidades en su sector y tal, pero a mí me llama mucho la atención la capacidad que tienen, bueno, pues que tienen algunas personas de saber identificar oportunidades de mercado en distintos sectores, de que no necesariamente son expertos, ¿no? Pero que tienen esa visión, que saben juntarse con la gente adecuada para llevar el proyecto adelante. Entonces, gente que, por ejemplo, emprendedores en serie, o sea, gente que ha emprendido de manera seriada en sectores distintos, modelos de negocio distintos, es el tipo de gente al que me acercaría. O esa gente que digo que de lo de saber mucho me refiero un poco quizás en ese sentido. Vale, pues Elon Musk sería un tío interesante para que se acercara a vosotros, ¿no? Sí, pero bueno, ya te digo, o sea, a mí se me queda un poco lejano Elon Musk y no le sigo tanto como quizás debería. Vale. En nuestro territorio y sobre todo yo ahora a raíz del Loop sí que hemos tenido ocasión pues, de pasar bastante tiempo en Vizcaya y bueno, en Vizcaya, Guipúzcoa, hay gente bastante movida y a raíz de concursos... ¿Por qué no habéis ido a hablar con una aceleradora? Por ejemplo, antes me has mencionado iPower, ¿no? Que os vinieron a dar una charla. O a EIWA también, que son 2 aceleradoras cercanas y, bueno, una está en Bilbao, otra está en Donosti, ¿no? Pero las 2 están cerquita. ¿Por qué no habéis hablado con ellos para desarrollar? Porque ellos tienen emprendedores en serie dentro de su ecosistema, ¿no? Pregunto, ¿eh? ¿Te refieres a por qué no estamos en sus programas o algo así? Sí. Sí, bueno, nosotros intentamos apoyarnos de gente,
Ahora, por ejemplo, también pues, hay un programa que hace de Eso es. bueno, pues CBGS nos ha solido ayudar, nos apoya y o sea, intentamos, sí que intentamos apoyarnos de gente que creemos que sabe más que nosotros. Igual está un poco orientado más a realidad virtual y lo vuestro no tiene mucho de realidad virtual, lo vuestro es realidad real. Pero sí, seguro que hay otras aceleradoras que os pueden acoger, estarán encantadas. Total. Y fijo que... Creo que en algunas estaremos en... Y no hace falta dinero para eso, vamos, el dinero lo ponen ellos. Ya. Sí, algo a considerar. Vale. Bueno, pues nada, yo creo que ya hemos recorrido todo el proyecto que estáis haciendo y nos quedamos ahí con las ganas de verlo, 2-3 meses. Seguro que todos conocemos a alguien que le vendría muy bien, algo así. Y nada, pues solo me queda agradeceros mucho vuestro tiempo y desearos toda la suerte del mundo. Nada, Y que Gracias. Bai, eskerrik asko, Jose.